Bueno, bienvenido nuevamente a este momento de reflexión, a nuestro cuarto encuentro virtual, desde nuestros hogares, desde también de nuestro refugio. Hemos encendido esta velita que quiere representar esta luz que estamos esperando con esperanza, que estamos también despiertos para poder recibir su palabra y luego ponernos en camino. Luego de recibir a este buen Jesús también ponernos en marcha para proclamarlo. Jesús no viene a este mundo porque nos quiere aliviar a nosotros nomás, sino nos invita y fuertemente a que sigamos compartiendo eso lo que nos hace bien. Este domingo, de manera extraordinaria, de manera impresionante, ya estamos en segundo domingo de Adviento, o sea, ya estamos terminando el año. Es impresionante lo rápido que pasó. No sé si cuarentena pasa el tiempo más rápido, pasa más lento. Es una confusión tremenda. A mí por lo menos se me ha pasado volando. Así que la invitación en este domingo es que nos pongamos en camino. Despertamos, perfecto, ahora hay que ponerse en camino. Este domingo vamos a leer como primera lectura a Baruch, del capítulo 5, del 1 al 9. A mí creo que va muy de la mano esta lectura por lo que estamos viendo, por lo que estamos pasando de repente, muchos de nosotros y tantas personas también alrededor del mundo. Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y desdicha, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Reviste cual un manto la justicia de Dios. Ponte como corona la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará su grandeza a todo lo que hay bajo el cielo. Dios te llamará para siempre, paz en la justicia y gloria en el temor de Dios. Levántate, Jerusalén, ponte en lo alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente, al poniente, por la voz del Santo. Felices porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie escoltados por los enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos con gloria, como hijos de rey. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y toda cuesta interminable sean rebajados, y rellenados los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Hasta los bosques y todo árbol oloroso les darán sombra por orden de Dios. Porque Él guiará a Israel en la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolos con su misericordia y justicia. Palabra de Dios. A ninguno de nosotros, siento yo, nos gusta tener esa sensación de que somos olvidados. Sin embargo, cada uno de nosotros, creo yo, hemos sentido alguna experiencia de cómo es, de lo que se siente, incluso si fue solo en una ocasión en nuestra vida. Puede ser quizás que alguna vez no nos invitaron a algún evento, alguna fiesta, que no se reconoció nuestra contribución, algún trabajo, o que se olvidó nuestro cumpleaños, por ejemplo. Muchas veces hemos tenido momentos que hemos sentido de que estamos olvidados. Y aquí estamos hablando simplemente de ser omitidos o pasados por alto. Pero incluso eso puede ser muy doloroso, porque significa ser ignorado, ser tratado como si no fuéramos importantes para nadie. Pero hay otro tipo de olvido, cuando la gente se olvida por completo de nosotros. Y esto es algo mucho más profundo y mucho más doloroso. Sentimos que ya no importamos, que nadie se preocupa quizás por nosotros, y es como si no existiéramos. Es una indiferencia tremenda. Sentimos que no solo nos han olvidado, sino que también nos han abandonado. Tener esa sensación de abandono. Y es peor si somos víctimas de falsas promesas. Me pondré en contacto, te llamo, tan típico chileno, te llamo, te voy a escribir, te escribo un mail, volveré a llamar, voy para tu casa. Los argentinos tan típicos, oye, de ahí nos tomamos unos mates. Yo quería contar la experiencia, esta es una experiencia que yo viví, que yo cuando estaba en Alice Springs, todos los martes a las 2 de la tarde visitaba un hogar de ancianos.
La primera como migración que hubo en Alice Springs fue más o menos en los años 60, de parejas muy jóvenes que venían con un sueño, ¿no? Con el sueño australiano de buscar nuevas oportunidades, ya que Europa en ese entonces estaba muy pobre. La mayoría de las personas que llegaron en ese entonces llegaron todos en un buque desde Italia. Pararon en Sydney y de Sydney a Alice Springs en auto. En ese entonces eran más o menos unos 3 días más de viaje. Pero venían con un sueño. En uno de estos barcos, de estos viajes, se encontraba Luilla y su marido. Y yo visité muchas veces a Luilla, que venía con esa cultura, que tenía un acento cuando hablaba inglés tan italiano, ¿no? Tan de la nonna, ¿no? Potente. Y en su manera de hablar, su manera de expresarse, ella era tremendamente italiana. Tremendamente italiana. Había sido nacida y criada en Italia y no quería olvidar sus raíces. Llegó cuando tenía 21 años a Alice Springs con su nuevo marido. Se casaron en Italia y se vinieron en este buque. No era por luna de miel, sino era buscando sueños. Luis ya me contaba las muchas anécdotas que tuvo en el crecimiento de sus hijos. Sus hijos ya eran grandes. Uno ya tenía 60 años. Luis ya era grande, de avanzada edad. Ella me contaba con mucho anhelo, con mucha nostalgia, cómo su nona, cuando ella era pequeña, preparaba una rica salsa boloñesa todos los domingos y los nietos y los hijos iban corriendo a comer con ella. El domingo era el día de la nona. La nona cocinaba para sus nietos. Y ella ahora era abuela. Había nacido en una cultura tremendamente italiana, no quería cambiar esa cultura, pero el conflicto era que sus hijos habían nacido en Australia y crecieron como australianos. La nona ya no era la nona. La nona era la que estaba en el hogar. Y sus hijos se sentían contentos porque estaban pagando el hogar. Nona, una vez al año, pero no todos los domingos. Salsa boloñesa, ¿qué es eso? Vamos al McDonald's, comamos pollo, comamos cosas fáciles. No pierdas tu tiempo haciendo esas cosas, mamá. Abuela, no es necesario. Pero Luisa quería hacer la salsa boloñesa porque ella venía con una cultura italiana. Ninguno de sus hijos vivía en Alice Springs. Uno vivía en Perth, el otro vivía en Brisbane y 2 de sus hijos en Sydney. Con suerte la visitaban una vez al año. Cuando sonaba el teléfono, las pocas veces que sonó, cuando yo estaba presente para darle la comunión los días martes, a las 2 de la tarde, hora de la siesta, Luisa renunciaba a su siesta para recibir a Jesús. Las pocas veces que contestaba, ella siempre contestaba muy nerviosa, pensando que era uno de sus hijos. Pero de todas las veces que la llamaron cuando yo estaba presente, quizás más tarde cuento distinto, pero cada vez que contestaba el teléfono, nunca era uno de sus hijos. Y ella ya había renunciado a la salsa boloñesa, pero ella no podía llegar a renunciar a un llamado de sus hijos o alguno de sus nietos. Entonces, un día la visité en uno de estos tantos martes a las 2 de la tarde y me preguntó directamente, me miró a los ojos y me acuerdo que nunca me había mirado a los ojos, y ella era italiana, o sea, era de una cultura muy de respeto a los sacerdotes, nunca me había mirado a los ojos. Y ella me hizo una pregunta que a mí me partió el alma. Me preguntó, ¿crees que mis hijos se acuerdan de mí? No tenía ninguna respuesta y no le respondí nada y sigo buscando hoy en mi corazón alguna respuesta para esa pregunta, porque creo que al futuro venidero muchas de esas preguntas o mucha gente me va a hacer esa pregunta. Y no es agradable sentirse olvidado. Yo lo vi, lo experimenté y recé. Y hoy también quiero poner en esta oración a Luisa, porque pude ver en sus ojos que ella se sentía abandonada. Y lo peor de todo, que ella había sentido ese abandono de parte de sus hijos y nietos. Ya no era la salsa había pasado a un segundo plano. Era que ella no se sentía querida. Pero los martes a las 2 de la tarde se sentía abrazada por Jesús. 25-30 minutos conversábamos. Y ella sentía a través de la comunión ese abrazo de Jesús. Es extremadamente doloroso para Luisa y para tantos sentirse olvidados. Y también podemos sentirnos así muchas veces por Dios.
en situaciones como esta, en la que estamos viviendo hoy. ¿Dónde está Dios en este tiempo tan conflictivo? ¿Dónde está Dios? Me imagino que Luis ya se habrá preguntado tantas veces cuando había tenido que tomar ese barco en Italia para venirse a un país que no era el Australia de hoy. Era buscando un sueño. ¿Dónde está Dios? Saliendo de una guerra, saliendo de una Europa miseria. ¿Dónde está Dios? Es posible que muchas veces a muchos de nosotros no haya pasado algo malo, así que muchas veces pensamos, ¿no? Dios me ha olvidado. Y esto nos lleva a la sensación de que Dios no se preocupa por cada uno de nosotros y que ya no nos quiere. Y así sentía el pueblo de Dios, y acá hago el link con la lectura que acabamos de leer, en la época en que escribía el profeta Baruch. Estamos hablando del siglo II a.C. Su reino había caído completamente. Esa ciudad santa, Jerusalén, había sido destruida por completo. Y el hermoso templo había quedado reducido a pequeños escombros. No había memoria. Sus hijos e hijas habían sido llevados al exilio. Y entonces se preguntaron, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha sido de sus promesas? Y llegaron a la conclusión de que Dios los había olvidado. Pero el profeta les aseguró que Dios no los había olvidado. Les dijo que pronto iban a terminar todas sus penas, que Dios traería a sus hijos e hijas del exilio a que volvieran. Allanaría una carretera para poder facilitar su regreso y habría una gran restauración de esa ciudad destruida. Y así que la gente se animó. Y de hecho los exiliados regresaron por esta promesa. Pero sin embargo la promesa de Dios no se cumplió por completo hasta la venida de este buen Jesús. Baruch fue escrito 2 siglos antes de Cristo. Ellos no vieron a Jesús. Y nosotros también podemos animarnos, aunque nos olvidemos de Dios. Dios a nosotros nunca nos olvida. Y el Adviento nos recuerda las maravillosas promesas que Dios nos hizo y muestra cómo se cumplen en este buen Jesús, en nuestro amigo, en el que quiere caminar junto con nosotros. Y la gran señal que tenemos de que Dios nos ama es el hecho de que nos envió a su Hijo único, no para salvarnos de nuestros pecados. Jesús vino a este mundo porque Dios nos ama. Juan el Bautista fue quien anunció esta buena noticia de la venida de alguien que era más grande que él. Y soy un convencido de que Dios no nos ha olvidado, y lo digo bien con mayúscula, no nos ha olvidado. Dios nos recuerda siempre. E incluso si todos los demás nos olvidaran, Dios va a estar ahí. Luis ya lo sentía todos los martes a las 2 de la tarde. Cuando me acuerdo cada martes a las 2 de la tarde, me acuerdo de Luilla, siempre hago una pequeña oración por ella. Y Luilla se refugiaba día a día en esa comunión con Dios. Ella se sentía recordada por Dios. Ella sentía que de cierta manera, en esa comunión semanal, era una carta de Dios para su corazón. Era la salsa boloñesa que Dios quería comer junto con ella. Y es encantador ser recordado, aunque sea solo de una manera pequeña. Es una señal de que alguien se preocupa por nosotros. La palabra recordar, si vemos la palabra cordis, cardiología, significa corazón. Recordar es volver a pasar por nuestro corazón. Cuando recordamos a nuestros seres queridos, a tantas personas que de repente extrañamos tanto, cuando las recordamos es que estamos volviendo a pasar por nuestro corazón a esa persona. Recordar. Y Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y Él no se cansa de pasarnos a cada uno de nosotros por su corazón, para recordar a cada uno de nosotros. Porque somos sus hijos preciosos y somos sus hijos e hijas que Él nos ama tanto. ¿Cómo nos gusta ser recordados por los demás? Pensar que hay personas que siguen pasando tantas experiencias que las siguen pasando por su corazón. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido parte, pequeña o grande, de esa experiencia. Y también tenemos el deber, nosotros, de volver a pasar por nuestro corazón a los demás. Especialmente a los que se han portado bien con cada uno de nosotros y se han sacrificado por cada uno de nosotros. La Navidad es un momento para recordar a tantas personas. La Navidad es un momento también
para preparar nuestro corazón, para que el niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones, pero también ese pesebre que tenemos, que es nuestro corazón, quizás no van a haber vacas, quizás no van a haber camellos o qué sé yo, pero sí las figuritas las podríamos transformar, la figurita de la vaca, la figurita de las ovejas, por tantas personas que han pasado por nuestras vidas y nos han hecho tan bien. Una pequeña forma de hacerlo es a través de una simple tarjeta, por ejemplo, unas palabras de aliento, con un pequeño mensajito. Eso es volver a pasar por nuestro corazón a tantos hermanos y hermanas que han pasado por nuestra vida. Eso es Navidad. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos dar. Seguir pasando por nuestro corazón a esas personas que nos han hecho tan lindo, que nos han ayudado a ver que nuestro corazón sigue latiendo por este Dios de la vida. Nuestro momento de compartir viene ahora. Momento de compartir. Por eso hay tantos pescaditos y tantos panes. ¿Cómo hemos sentido en el día a día esas cartas de parte de Dios que nos dice al corazón que Él no nos olvida? ¿Cómo nosotros queremos invitar a este buen Jesús a comer esa salsita de boloñesa con tallarines cada domingo? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos esa salsa? ¿Y qué tanto nos preparamos para poder recibir a Jesús siempre? La salsa no es la misa, la salsa se prepara antes de la misa. El ir a misa, eso no dice que seamos buenos cristianos o malos cristianos si es que no vamos. La misa es un momento de celebración, es un momento de compartir, que queremos celebrar que este buen Jesús sigue naciendo en cada uno de nosotros y en cada experiencia que hemos pasado en esa semana. Es celebración. Ahí sí, esta es tipo oración o tipo de invitación, una manera de ver la vida también con palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando miras el funcionamiento interno de las cosas eléctricas, ves cables. Hasta que la corriente los atraviese, no habrá luz. Ese cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar que lo corriente nos atraviese, nos use, para producir la luz del mundo, Jesús en nosotros. O podemos negarnos a que nos utilicen y permitir que la oscuridad se extienda. Así que, queridos cables, me imagino que nos sentimos cables. Sentimos que esa corriente es Dios. La corriente es usted. Son cables de conexión, ¿no? Que nos queremos conectar también, no solamente con Dios, sino también con otros, como comunidad. Yo le quería preguntar a Astrid algo muy lindo que dijo cuando estábamos hablando de las misas. Astrid, ¿qué fue lo que dijiste en la misa? ¿Qué fue lo que dijiste en la misa? Dale, si lo practicamos. Extraño la misa y me gusta cantar la misa. Extrañar la misa, mira qué importante. Yo creo que una de las cosas positivas que yo podría llegar a sacar de esta cuarentena, de este lockdown, el tiempo que llevamos, y creo que ya lo había compartido en alguno de los encuentros, es que muchas veces nosotros como curas podemos convertir la misa, cuando tenemos por ejemplo 3 o 4 misas que celebrar en un día, la podemos convertir en algo rutinario. Y este lockdown como que me ayudó también un poquito a esa experiencia que tuvo Astrid y que yo también la comparto, la necesidad de extrañar la Eucaristía. Ya sabemos ya cómo es la dinámica. El que quiera compartir un poquito lo que se compartió en grupos, que levante la manito nomás, con toda libertad. Compartí con la señora Teresa compartió algunas ideas conmigo y me dijo que yo era la elegida para hablar. Bueno, a ver, ella compartió algo que es importante. En realidad las personas, a medida que uno se va haciendo más grande, me encanta la palabra de los argentinos, cuando dice grande, se va haciendo más grande, se va poniendo más sensible, ¿cierto? Y por lo mismo que usted, Padre Alejandro, compartió acerca de Luilla es esta señora Italiana. La señora Teresa me decía que sí, que echa de menos compartir o que la llamen y le pregunten cómo está, aunque tenemos un grupo, pero es más fácil para ella si
le dicen el nombre, es decir, hola señora Teresa, ¿cómo está? Algo personalizado. Entonces es bueno lo que dice, porque uno a veces con esto de la modernidad se acostumbró como a hablar en grupos. Uno hace grupos para esto, grupo para este otro, organiza esto con estas personas, con estas otras organiza otra cosa, pero esto del contacto directo hacia la otra persona, dirigido a esa persona, no el saludo general. Entonces, es bueno que a uno se lo recuerden, porque muchas veces pierde eso de vista. Uno pregunta, ¿cómo están en general? Y algunas personas responden y otras no. En general responden las que están más o menos o bien. Las que no están muy bien en general en público no dicen, oh, estoy súper mal, me siento pésimo. No. Entonces es bueno recordar a veces que uno tiene que contactar a personas en forma directa. Es bueno lo que compartió con ella, porque decir este tipo de cosas también cuesta, no es fácil. Y hay que ser muy valiente para decirlo. Muchos de nosotros nos quedamos calladitos y no decimos nada, esperando que alguien nos pregunte, a lo mejor, quizás. No se adivine. Sí, y como uno no es adivino, entonces muchas veces no adivina y no pregunta. Pero es bueno este tipo de conversaciones, es bueno que la gente se abra, sea valiente, y nosotros es importante también que pensemos que, bueno, somos todos importantes. Muchas veces nos sentimos como, me estoy alargando mucho, ¿cierto? Como siempre hablo mucho. Bueno, pero en general eso era como la línea, en lugar de irme para otro lado, mejor lo vamos a dejar ahí, porque ya iba a empezar con otra idea y me alargo y me pongo... Tranqui, Mónica, que después está la magia de la edición. Así trabajar más, pero podemos editar. Oye, hablando de Luilla, yo me acuerdo también como súper vinculado con esto, una vez estábamos conversando y yo le pregunté por qué Australia. Y habían 3 países alrededor del mundo que todo italiano se quería ir. Todo italiano se quería ir para allá. En tercer lugar estaba Australia, en segundo lugar estaba Estados Unidos, y en primer lugar, que estaba como top de la lista, que todo el mundo se quería ir para allá, adivinen qué país era. Argentina. Y sí, yo diría también. Y Venezuela. Claro, no, y yo le decía, oiga, Luisa, pero qué suerte que tuvo que le haya salido el tercer lugar, porque Argentina no anda muy bien como que llegamos. Y me dice, sí, pero en Argentina los papás siguen viviendo cerca de su hijo. Y es verdad. Es impresionante. Yo también, como con pensamiento millennial, oye, acá estáis mucho mejor económicamente que en Argentina, pero es verdad, pues en Argentina no te van a dejar a la nona votar. No. No te la dejan votar. No. Mucho menos si es de descendencia italiana. A la nona no te la dejan votar. Ah, sí, es cierto. Pero es impresionante, uno, también cómo actuaba desde ahí, ¿no? Oye, pero está en un país maravilloso. Bueno, acá el asilo era maravilloso. O sea, el asilo donde estaba Luilla, no lo sé. Si no, lo llegas a encontrar en Argentina, va a ser en Palermo. Muy fino. Pero lo ¿De dónde sacaste eso? Bueno, y ni siquiera, es verdad. Pero Luilla, a pesar de que estaba viviendo en un asilo que puede ser invidiable para cualquier latinoamericano, pero ella estaba con otra pena y con otra cosa en el corazón. Impresionante. Katy, o Catherine, te toca. Ya, hola, ¿qué tal? Sí, yo compartí con Cristina y las dos no sabíamos bien cómo interpretar lo de la salsa bolognesa, pero dijimos que, bueno, conversamos lo que se nos ocurrió durante, ¿no?, escuchar la lectura y, bueno, y las reflexiones. Bueno, a mí lo que se me vino a la cabeza son personas mayores que viven alrededor de donde yo vivo y que conozco, y varios que me caen bien. Yo voy y los visito y los saludo de cuando en cuando. Sí, porque hay personas mayores que no, que son bien fregaditas, pero hay personas mayores que son bien buena gente. Entonces me caen bien, entonces los visito, y en ese grupo hay una pareja de
de dos señores de la India, o sea, ¿no? Esposo y esposa de la India, y ya tienen sus 80 años y sí, pues no conocen a mucha gente y, cómo se alegran cuando yo voy a verlos, ¿no? Y a mí me encanta hablar con ellos, entonces feliz voy y los visito y uno se da cuenta cuando te empiezan a hablar y te empiezan a, ¿no? Y de verdad es como algo, se alegran mucho, entonces uno piensa así, pues se sienten solos, ¿no? Y la señora en particular no puede hacer mucho porque ella tiene un montón de problemas de salud, no puede ni caminar mucho, en fin, entonces se alegra. Y ahí vamos, y yo lo llevo a mi esposo, lo jalo a mi esposo algunas veces para que vaya a visitarlos también, porque a él le caen bien. Bueno, cosas así, ya, eso se me vino a la cabeza. Cristina fue que habló de la Navidad, de cuando puso su arbolito, sus cosas de Navidad temprano, que nunca podía, solo 2 días antes de la Navidad, y que esta vez lo pudo hacer de antemano y prender la velita para el Adviento con Santiago y todo eso. Entonces estuvo muy, muy contenta por eso. Y a veces sí, pues uno trata de reservar tiempo para compartir con la gente, ¿no? Llamar o qué sé yo. En mi caso le explicaba a Cristina que a mucha gente que yo conozco hay que estar 1 hora o más en el teléfono y es bastante largo. Entonces tengo que estar 1 cada semana o 1 cada día porque es bastante tiempo que consume, pero es bonito, ¿no? Y cuando empezó el lockdown, traté de llamar a toda la gente para ver si estaban bien, a la gente que no había hablado hace tiempo. Y eso, pero uno se da cuenta que la gente reacciona a esos llamados, porque cuando uno les dice, no, nada más llamé para saber cómo estabas, si estás bien, la gente sí reacciona a ese alcance que uno quiere dar a esas personas, ¿no? Entonces me parece eso muy, muy bueno. Y claro, no hay tiempo de sobra para todo el mundo, pero tratar de como se dice, de esparcir un poco a poco a la mayoría de personas, eso creo que es lo que, bueno, intento yo hacer de todas maneras. Eso es, ya, ahí nomás lo dejo. Gracias. Gracias, Katy. Dale, Flavia. Vamos a ver, ¿qué nos tiene que compartir Flavia? A ver si Oli me deja. Lo que hablábamos con Ronnie, al principio hablábamos del tema de la gente mayor sintiéndose tal vez en soledad, principalmente el hecho de estar acá en nuestros países y haberlos dejado atrás. Pero algo que yo le contaba es justamente basándome en la historia que vos contaste. Yo viniendo de familia italiana, tuve la charla con una tía mía de el haber crecido en esas, el haber vivido una infancia donde nos juntábamos nos íbamos de ocasiones, nos juntábamos con la gran familia y era ir a visitar todas las vacaciones a los abuelos y ahí estaban los tíos y estaban todos, y de repente estando acá una tía me dijo, Flavia, date cuenta que no lo vas a atender a eso, y me chocó en el alma. Entonces pues yo soy muy familiera, tal vez. Espérame, yo tal vez soy una persona que siempre he estado. Papá, sorry, do you mind being with Loli for a second playing with it? Soy una persona que siempre me ha gustado mucho hacer esto, a pesar de no todos los domingos haberlo hecho, pero que me ha encantado tener las tradiciones y disfrutar de la familia. Y de repente cuando me dijo eso, pero lo he notado a la necesidad de eso, principalmente cuando Oliver nació, y le decía a Ronnie,
fuera del abandono de nosotros a la familia, es tal vez el nosotros sentirnos abandonados, es al revés, ¿no? Entonces, claro, es nosotros estando acá en un país ajeno, sentirnos abandonados. Y ahora perdí el hilo de lo que estaba por decir, pero de lo que quería decir. Y justamente es tan importante no tener ese miedo de decir nuestras necesidades, porque también está que a veces el tiempo de los demás, lo que necesitan hacer los demás, y no, tal vez por más buenas intenciones que tengan, no pueden, o nos tienen en sus pensamientos, en sus oraciones, pero no es que se olviden. Entonces es ahí también nosotros llamar cuando necesitamos hablar, cuando necesitamos a alguien, no es que se recuerden, pero sino cuando tenemos esa necesidad de compañía y levantar el teléfono. A veces lo tenemos que hacer y no tener ese miedo de hacerlo. No tener ese miedo y no es el rechazo, sino es la cuestión de entender que la otra persona tal vez justo la encontramos en el momento incorrecto, y bueno, esperar que esa persona llame, y si no esa persona será otra. Yo me acuerdo pasar por esa necesidad y me he chocado contra la pared, también así como decís, es decir, sí, no, te llamo, sí, bueno, lo necesitaba el llamado. Pero bueno, por lo menos levanté el teléfono y llamé, y bueno, no llamó esa persona, bueno, esa persona entonces no necesito esa persona en mi vida, el que sigue. Y el que contestó y llamó, entonces es el que quiere mi amistad. Así es como lo intenté tomar. Y a su vez, no esperar la amistad perfecta, yo lo tomé de así también, no esperar todo perfectito. A veces uno intenta ser perfecto y uno no lo puede ser, pero la buena intención está, y es lo más que vale, lo que más vale, ¿no? La buena intención, pero no puede ser perfecto, pero lo más importante es la intención, y que cuando el otro te necesita estar, ¿no? Y eso es lo que más valoro yo de las personas que se han acercado, es el hecho de que, bueno, sí, no son perfectos, pero cuando le necesito están, y cuando no están disponibles me llaman al otro, ni bien puedan, y eso es lo que valoro. Eso. Muchas gracias, Flavia, por tus palabras y por tu experiencia. Creo que también hay que empezar a ver también lo que se hace en la Santa Eucaristía, ¿no? De repente yo me ponía a pensar eso de partir el pan, no para quedarme con la mejor parte, sino para compartirlo. Que sería como hoy por hoy, con toda esta cuestión de la nueva cepa, ¿no? Es como comprar papel confort, no para ganarle a mi vecino, sino porque después de repente mi vecino puede necesitar papel confort. Eso es, ¿no? Y creo que también otra cosa que realmente puede ser compleja es que nos acostumbremos al llamado, ¿no? Bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a prender también esta velita que quiere hoy, ¿se ve ahí? Sí, se ve un poquito. Que hoy también esta velita nos quiere dar a conocer, ¿no? Que esta es la llamita, la luz que quiere simbolizar a Jesús, a ese Jesús que queremos seguir, que queremos también invitarlo a que esté en nuestro corazón. Quiero pedir también en este momento
por tantas personas que están solas. Hoy puse el nombre de Luilla, que obviamente que está en mis oraciones, pero ella es la cara de tantas personas también que están solitas, que no tienen compañía, que se sienten totalmente abandonadas. Para que nosotros también podamos ser parte de esa luz de Dios, tu luz, Jesús, para que podamos compartirte como luz viva, que quiere también esclarecer, ¿no?, tantas tinieblas en este mundo. Una lección de los árboles. No hace mucho los árboles estaban cargados de hojas doradas. Aunque bonitos a la vista, me robaron el mundo del más allá. Pero ahora que las hojas han caído, puedo mirar a través de las ramas esqueléticas hacia el cielo azul, profundo y más allá. Enséñanos, buen Dios, cómo cuidar nuestras necesidades materiales sin descuidar nuestras necesidades espirituales. Cómo cuidarnos sin descuidar a los demás. Cómo vivir con alegría en este mundo sin perder de vista el mundo venidero. Amén. Y que el Señor nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.